Muy bien, pues vamos a iniciar con el programa de La Voz del Residente el día de hoy. Iniciamos julio, el 3 de julio iniciamos con el programa La Voz del Residente en Cirugía General. Hoy nos acompañan la doctora Elena López Gavito y la doctora Soledad Ramírez como mentor. Como expositor tenemos a la doctora Estefanía Alejandra Nolasco Moscoso con el tema tumores apendiculares, presentación de un caso y revisión de la bibliografía. Al final de la exposición estaremos dando causa a sus preguntas, comentarios o felicitaciones. Por eso les agradecería si pueden escribir estos datos en la parte de abajo del chat. Seguramente al concluir la exposición le vamos a dar causa. Doctora Nolasco, nos ayuda por favor presentándose para poder conocer un poquito más y ya iniciar con su exposición. Tenemos alrededor de 35 minutos. Ok. Buenas noches, mi nombre es Estefanía Nolasco, soy médico residente de tercer año del Hospital General de Zona número 1 del estado de Oaxaca, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de tumores apendiculares. Voy a presentarles un caso que recientemente ocurrió en nuestro hospital y vamos a revisar la bibliografía, cómo es el abordaje y el tratamiento de esta patología. No sé si ya se ve mi presentación. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, para realizar esta presentación, pues nos basamos en la bibliografía de ciertas bases de datos, especialmente ScienceDirect, PubMed, Springer Leak, y utilizamos los siguientes términos. Tumores apendiculares, neoplasias del apéndice y masa apendicular. A manera de introducción, pues es importante recalcar que esta es una patología no frecuente. Se requiere un alto índice de sospecha para poder diagnosticarlo, pero puede llegar a tener un desenlace fatal. Se encuentra, va a representar del 0.2 al 0.5 de todos los tumores de origen gastrointestinal. También en las apendicectomías que se realizan debido a un cuadro apendicular agudo, el reporte va a ser de una neoplasia en alrededor del 0.9 al 1.4%. La incidencia pues va a ser inferior a un caso por cada 100,000 habitantes. Esta incidencia vamos a ver más adelante que ha ido aumentando a lo largo de los años, especialmente en las últimas 2 décadas. Principalmente pues es un diagnóstico incidental. Sin embargo, es importante que el cirujano general tenga un amplio conocimiento para hacer el abordaje, la derivación oportuna del paciente y que se le dé un tratamiento adecuado. Es una patología que se presenta entre los 40 y los 60 años más frecuentemente. Entonces, aquí les puse una gráfica, o sea, realmente los tumores apendiculares, como les decía, no son una patología frecuente. Hay series de los reportes de Estados Unidos, que pues es uno de los países que más epidemiología o reportes epidemiológicos tiene, reportan que de las 24,647, hay un ensayo donde analizan 24,647 apendicectomías, de las cuales únicamente el 0.7% de ellas salieron con un hallazgo histopatológico positivo a malignidad. Se tiene calculado que también en ese país se realizan alrededor de 300,000 apendicectomías por año y se reporta un hallazgo neoplásico en un 2%. La base de datos del SER, que es la base de datos de vigilancia, epidemiología y resultados finales, reporta que 0.12 de los casos de malignidad se dan por cada 100,000 habitantes por año, de los cuales el más común es el adenocarcinoma. En nuestro hospital, en nuestro país, este es el estudio más grande que encontré, donde hacen una revisión en el Hospital General de México
de 10 años es un estudio retrospectivo, analizan 6.242 piezas de apendicectomía, únicamente reportan positivo a neoplasia el 1.68%, de las cuales la mayoría son neoplasias benignas. Reportan un 90% de neoplasias benignas entre un neuroma o un adenoma y únicamente un 9.53% de neoplasias malignas. Siendo la neoplasia maligna más frecuente el carcinoide, principalmente con predominio en las mujeres. El adenocarcinoma mucinoso, pues también presenta una bueno, no tiene preferencia por el sexo y la edad promedio pues se da alrededor de los 47 años. La edad de presentación, pues tanto para las neoplasias malignas como benignas, fue alrededor de la quinta década de la vida. Como les decía, esta patología ha tenido un aumento significativo en las últimas 2 décadas. Esto se debe a que, pues, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, pues tenemos alcance a nuevos estudios de imagen y se registran más los procedimientos. También son análisis estadístico del SER, donde reportan que en 1993, por cada 100.000 habitantes, únicamente reportaban 2 casos, y en 2007 eso se triplicó. Es hasta el momento como que el último registro. En este estudio que está hecho por Hart y Gilbert en el 2018, reportan algunos factores de riesgo. Cabe destacar que, pues, para establecer estos factores de riesgo, pues, no tienen una adecuada relevancia, bueno, no tienen mucha evidencia, sin embargo, pues lo reportan como factores importantes o predisponentes para presentar una neoplasia apendicular. Reportan que pues un factor de riesgo es tener una edad mayor de 50 años, aquellos pacientes que tienen historia familiar de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal. Reporta de apendicitis crónica, una anemia sin causa aparente y una dilatación apendicular sin engrosamiento de la pared. Ya vamos a ver que porque uno de los tumores apendiculares más frecuentes son los tumores mucinosos. Entonces estos dilatan el apéndice, pero sin un engrosamiento de la pared. Para entender un poco con más fluidez cómo realizar el diagnóstico y el tratamiento, o bueno, más bien cómo encaminar el tratamiento de estos pacientes, tenemos que basarnos en la histopatología. Para esto, pues vamos a ver que los tumores apendiculares van a provenir principalmente de 4 células. El enterocito nos va a dar los tumores mucinosos y no mucinosos, que son, bueno, los epiteliales mucinosos y no mucinosos. Las células enterocromáfines nos van a dar los tumores neuroendocrinos o NET. El tejido linfoide, pues los linfomas, y las células de Globet o células caliciformes, el tumor que lleva el mismo nombre. Entonces, a grandes rasgos, vamos a dividir los tumores apendiculares en 3 grupos. Los epiteliales, mucinosos y no mucinosos, los no epiteliales, en neuroendocrinos, linfomas y sarcomas, y el GIST. Y los tumores de células caliciformes, que estos van a ser una neoplasia mixta, van a tener variante tanto del adenocarcinoma, como también van a tener características de los tumores neuroendocrinos. Estos pueden llegar a expresar algunos receptores de los cuales expresan los mismos tumores neuroendocrinos e incluso pueden confundirse. Pero vamos a ver que su pronóstico es, normalmente el pronóstico de los tumores neuroendocrinos es bueno, y el de células caliciformes o las células de Goblet, como le quieran llamar, pues va a tener un pronóstico más sombrío. Entonces, esos tumores deben ser tratados como si tratáramos un adenocarcinoma. Bueno, para entrar más allá en la clasificación, esta es una clasificación histopatológica que actualmente ya está en desuso, y la puse únicamente para evidenciar o para que podamos tener las bases para
La nueva clasificación, esto se dio en el consenso del 2016, donde todos estos tumores apendiculares pues se resumen básicamente en 2 tablas. ¿Sale? Entonces, esta es la tabla de tumores epiteliales o neoplasias epiteliales del apéndice. Vamos a tener primeramente aquellas neoplasias benignas, como son el adenoma y los pólipos. Y de ahí vamos a tener las neoplasias mucinosas. Para diferenciarlas, pues las encerré en un cuadrito rojo. Estas neoplasias mucinosas se van a dividir en bajo grado, alto grado o en adenocarcinoma mucinoso. Y en aquellos adenocarcinomas que no son mucinosos. Aquí vamos a encontrar el adenocarcinoma con células en anillo de sello y el adenocarcinoma que semeja a su estirpe colorectal. Vamos a tener que, pues, para que sea una neoplasia con células en anillo de sello, tiene que cumplir con ciertas características, dentro de las cuales la principal es que en el análisis se encuentre con una presencia mayor al 50% de estas células. Y van a definir aquellas neoplasias mucinosas cuando hay un porcentaje mayor al 50% de mucina en el tejido extracelular. Otro espectro de la enfermedad también es el pseudomixoma, pseudomixoma mucinoso. Entonces, va a ser definido como la presencia de mucina o células neoplásicas epiteliales en el peritoneo o la serosa de los órganos. También se va a clasificar de acuerdo a la celularidad que se encuentre en la mucina. Vamos a tener que, dependiendo de esa celularidad, vamos a tener aquel que no tiene celularidad, que sería el de un pronóstico más benigno, esta celularidad se va a clasificar según su grado de atipia, en bajo grado, alto grado o también con presencia de células en anillo de sello. Vamos a tener que esta patología pues va a ser causada principalmente por la ruptura espontánea o intraoperatoria, o también por la extensión transmural del tumor. Puede ser los tumores apendiculares o los tumores mucinosos apendiculares no son la única causa de un pseudomixoma. También vamos a tener que lo pueden causar tumores de ovario, colon, uráculo y páncreas. Pero siempre el principal o la primera causa de pseudomixoma va a ser los tumores apendiculares. Cuando durante una cirugía tenemos como hallazgo una masa ovárica mucinosa más un pseudomixoma, lo más probable es que estemos ante una metástasis apendicular y no ante un tumor primario de ovario. Entonces, para establecer como la manera en que se disemina la mucina dentro de la cavidad abdominal, pues va a seguir siguiendo el flujo peritoneal. Entonces, pues vamos a recordar que pues primero se va a almacenar en ambas correderas, en las correderas abdominales y el hueco pélvico, y posteriormente va a ascender hacia la serosa, por ejemplo, del hígado. Es poco frecuente que afecte el mesenterio y también el peritoneo de las asas del intestino delgado. Sin embargo, cuando esto sucede, pues quiere decir que la enfermedad pues ya se encuentra en un estadio avanzado. La clasificación pues nos ayuda también a entender el pronóstico. En el año 2012, pues se realizó la correlación entre el tipo histopatológico con el pronóstico de la enfermedad, siendo los tumores neuroendocrinos los adenocarcinomas mucinosos de bajo grado, los de mejor pronóstico, y siendo el de peor pronóstico el carcinoma con células en anillo de sello. Me pareció importante también agregar la correlación entre el grado de diferenciación celular que propone la Organización Mundial de la Salud, siendo
las neoplasias mucinosas del apéndice de bajo grado o LAM, clasificadas con grado G1, las de alto grado como un grado G2, al igual que el adenocarcinoma mucinoso, pero aquellas aquellos adenocarcinomas con células en anillo de sello, pues automáticamente se clasifican en un grado 3. También pues son los datos de este mismo estudio, donde pues ya nos dan los números específicos de supervivencia a 5 años. Y como vemos, pues las células en anillo de sello pues tienen la menor supervivencia a 5 años, aproximadamente el 27%. Hablando únicamente o comparando únicamente los tumores, bueno, los adenocarcinomas, el que mejor pronóstico o supervivencia a 5 años, pues va a ser el de tipo colónico. Sin embargo, pues como vemos, básicamente no rebasan el 50% de sobrevida a los 5 años. La clínica o cómo sospechamos de una neoplasia pendicular, pues básicamente es variable e inespecífica. Normalmente el diagnóstico, como les venía diciendo, pues es incidental. Vamos a tener algunos signos o síntomas descritos para cada tipo de neoplasia pendicular. Por ejemplo, aquellos tumores mucinosos pues van a cursar con un dolor vago, intermitente en mi abdomen inferior. Esto va a ser causado porque el apéndice se dilata por la presencia o la formación intraluminal de mucina. El pseudomixoma, pues generalmente va a cursar asintomático hasta las etapas finales donde hay distensión abdominal e incluso puede causar obstrucción intestinal. Los no mucinosos, principalmente, pues ya, por ejemplo, el adenocarcinoma con células en el anillo de sello, van a causar pérdida de peso y anemia crónica. Y los tumores neuroendocrinos, pues estos se van a ser caracterizados principalmente por un síndrome serotoninérgico en un bajo porcentaje, un 5%, va a estar más asociado a lo que es el flushing, el broncoespasmo y la diarrea, es lo más común. Aquellos tumores que se encuentran en la base apendicular, pues van a cursar o pueden cursar con un cuadro de apendicitis aguda. Y entonces esa es la manera en cómo se diagnostica. Los exámenes auxiliares o cómo nos podemos apoyar para el diagnóstico de las neoplasias apendiculares. Vamos a tener laboratorio y de imagen. Dentro de los estudios de laboratorio, pues es conveniente solicitar un perfil hepático y marcadores tumorales. Esos marcadores tumorales van a incluir el CA19-9, el antígeno carcinoembrionario y el CA125. Esto únicamente cuando la sospecha de tumor sea un tumor epitelial. Porque para los neuroendocrinos estos marcadores no nos van a ser útiles. Por ejemplo, el CA19-9 se va a ver, ¿cómo se llama? Va a ser un indicador de mal pronóstico y de menor supervivencia para los tumores epiteliales, así como el CA125 para los tumores que se asocian a tumores ováricos, también va a ser un predictor para la tasa de remisión. Mientras más altos se encuentren estos marcadores, pues menor control o menor control en la enfermedad es el que se va a llegar a tener. También ¿cómo se llama? Cuando se asocia a CA colorectal, pues también es un predictor o un indicador de recaída temprana. Para preoperatorios, cuando se sospecha de un tumor neuroendocrino, los estudios que no son útiles, pues es la cromogranina A y el ácido 5-hidroxiindolacético. Este es un estudio que se toma en orina de 24 horas. Para los estudios de imagen, normalmente, pues, cuando, por ejemplo, nos reportan un tumor apendicular como un hallazgo, en los estudios de imagen, pues lo que normalmente se ve en la ecografía,
pues es una dilatación apendicular sin engrosamiento de la pared. Esta pared normalmente mide menos de 6 milímetros. La tomografía abdominal y pélvica nos va a servir también para el diagnóstico y también para establecer si existe o no metástasis. La tomografía de tórax cuando se sospecha de metástasis pulmonar, y la colonoscopía es un estudio útil, ya que y se debe realizar en todos los pacientes que tengan sospecha de una neoplasia apendicular, ya que tanto los tumores epiteliales como los neuroendocrinos van a tener pues neoplasias sincrónicas o metacrónicas en un 10 a un 20% de los casos. También, por ejemplo, en caso de que se sospeche ya de pseudomixoma o compromiso peritoneal, no sería útil una resonancia magnética abdominal. En aquellos pacientes, cuando se sospeche en tumores neuroendocrinos en etapa metastásica o con alta carga tumoral, también sería útil realizar un estudio que se llama PET-Galio 68. Sin embargo, pues no está disponible en todas las unidades e incluso las unidades de tercer nivel o los centros médicos en su mayoría no cuentan con él. Entonces vamos a tener hallazgos típicos o características imagenológicas de las neoplasias apendiculares. Por ejemplo, los tumores epiteliales, los tumores, las neoplasias mucinosas del apéndice, pueden ser detectadas, o los hallazgos que nos van a reportar pues van a ser un mucosele apendicular, un depósito de mucina periapendicular, una diseminación peritoneal resultado en pseudomixoma peritoneal o una diseminación extraperitoneal. Los tumores no mucinosos nos van a reportar una masa blanda, la presencia o no de adenopatías regionales y la presencia de metástasis, de enfermedad metastásica. Los tumores neuroendocrinos normalmente pues van a ser de un tamaño pequeño, habitualmente menores a 1 centímetro, y también nos van a reportar adenopatías regionales y metástasis hepáticas, aunque pues esto es raro. Ya entrando como tal en cada uno de los subtipos histológicos de las neoplasias, vamos a tener como dato importante que el término mucosele pues ya es un término en desuso. Como vimos en la diapositiva de clasificación, la clasificación que lo tomaba en cuenta como un término histopatológico, pues ya quedó en desuso, al igual que el de cistoadenoma. Entonces, únicamente podemos hablar de mucosele cuando hablamos de una descripción macroscópica del apéndice distendido por mucina. Como se ve en esta imagen pues vemos el apéndice secal, pues está abierto y lo que o lo que contiene pues es una masa de mucina. El mucosele pues sí puede ser utilizado como un término descriptivo o morfológico. Entonces, normalmente va a estar causado por neoplasias, por neoplasias productoras de mucina, y la causa más común no neoplásica es un quiste de retención mucinoso. Normalmente estos quistes, pues como les decía, es una patología benigna, tienden habitualmente a ser menores a 2 centímetros, mientras que aquellos mucoseles que son de tipo neoplásico son mayores de 2. Ahora, hablando específicamente de los hallazgos tomográficos que vamos a tener en cada uno de los subtipos histológicos, en los tumores mucinosos del apéndice podemos llegar a ver estas lesiones, que son lesiones hipodensas en la tomografía. Estos son acúmulos de mucina. Entonces, ¿cómo se llama? Van a estar acúmulos de mucina, en la tomografía se van a encontrar acúmulos de mucina que habitualmente también van a tener nódulos calcificados. También podemos hallar en la tomografía mucosele extraperitoneal, como que se encuentra suprahepático. Vamos a encontrar engrosamiento del apéndice, así como estriación o
o inflamación de los tejidos adyacentes. Cuando encontremos en un estudio de imagen un mucocele, también debemos buscar o tenemos que ir en busca de mucina extraluminal, porque eso nos habla de diseminación. En cuanto al pseudomixoma peritoneal, la descripción macroscópica, pues más o menos se ve como en esta imagen. En esta imagen pues hay nódulos de mucina en la cara del omento, y en la tomografía pues se ve distorsión de los contornos de los órganos intraabdominales. Vamos a encontrar grandes conglomerados o grandes acumulaciones de mucina, un abdomen muy distendido, puede cursar con obstrucción intestinal, puede causar incluso hidronefrosis por compresión. Entonces, vamos a encontrar también calcificaciones y pues el tratamiento ya vamos a ver más adelante cómo se realiza. En el caso de los tumores no mucinosos, pues vamos a encontrar normalmente o vamos a sospechar en ellos cuando nos reporten masas o crecimientos o engrosamientos del apéndice. Obviamente estos no van a tener mucocele porque pues es lo que los caracteriza o los diferencia de los anteriores. Vamos a encontrar un engrosamiento de la pared y pues normalmente este engrosamiento es parcial. Y realce de la grasa apendicular. Aquí podemos ver cómo hay una pérdida de la definición adecuada de los órganos que se encuentran aquí, del ciego y del apéndice, no se logran definir adecuadamente sus contornos. Y aquí podemos ver un apéndice cecal engrosado. Los tumores neuroendocrinos, pues estos tumores van a tender a ser pequeños, normalmente menores de 1 centímetro. También vamos a encontrar calcificaciones. El 75% de estos tumores se van a encontrar en la punta. Va a ser referido o va a ser reportado como una masa de partes blandas con los bordes irregulares. Y el tamaño va a ser importante porque en base al tamaño vamos a dar el tratamiento. Cuanto más grande es el tumor neuroendocrino, mayor es el porcentaje o el grado de compromiso metastásico. Aquellos que son menores de 2 centímetros, tienen un 95% de que no haya diseminación nodal o a ganglios linfáticos. En cambio, si el tumor mide más de 2 centímetros, ya un porcentaje no despreciable, un tercio de los casos, van a tener diseminación linfática. Existe ya también la clasificación del TNM8 que fue dada en el año 2020, donde así como clasifica la Organización Mundial de la Salud el grado de diferenciación histológico en G1, G2 y G3, también lo correlaciona con el G1, básicamente que le corresponde a los tumores mucinosos de bajo grado. Va a ser una enfermedad confinada al apéndice o también se puede decir una neoplasia in situ. En cambio, ya los de alto grado, estos se van a clasificar ya como un T1 o un T2. Ambas lesiones, tanto los de bajo grado como los de alto grado, pueden llegar a ser un T3 cuando ya se encuentran como por ejemplo con un pseudomixoma peritoneal o cuando ya hay una afección a nivel vascular y linfático. En cuanto a la clasificación del N o las metástasis linfáticas, pues los clasifica en grado 1A, 1B y 1C. Y como metástasis a distancia, lo que veíamos en la clasificación del pseudomixoma mucinoso, cuando hay un pseudomixoma la mucina es acelular, cuando la
cuando la mucina tiene células epiteliales con bajo grado de atipia y cuando no se encuentran metástasis peritoneales. Los tumores neuroendocrinos, estos no se van a diferir en la clasificación a diferencia de los epiteliales, porque estos no se clasifican de acuerdo al grado de diferenciación, sino se clasifican de acuerdo al tamaño. Entonces, aquí lo más importante es que si tenemos un tumor menor de 2 centímetros, es una enfermedad que es controlada y pues el tratamiento básicamente es una apendicectomía común. Sin embargo, si el tumor mide mayor a 2 a 4 centímetros, pues ya nos vamos a encontrar con una enfermedad localmente avanzada. En cuanto al tratamiento, pues básicamente vamos a tener 3 pilares. Todos son quirúrgicos. La apendicectomía únicamente, con todo y la disección de su mesopéndice. Realizar una hemicolectomía derecha o realizar una cirugía de citorreducción y con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Esta es una quimioterapia adyuvante. Para realizar el tratamiento se estadifican a los pacientes según la clasificación de Sugar-Baker, que es una clasificación que mide el grado de carcinomatosis peritoneal. Esta clasificación va a evaluar 9 zonas del abdomen, 4 segmentos intestinales. Las puntuaciones van a ir del 0 al 13 según el tamaño tumoral. Y cuando tenemos una PCI mayor a 16, decimos que ese paciente ya se encuentra fuera de tratamiento quirúrgico. Esta clasificación se puede realizar en una laparoscopía para estadificar a los pacientes. Hay escuelas donde con un reporte de 22 en el PCI, incluso todavía emplean una cirugía de citorreducción con una quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Para realizar este tipo de quimioterapia, pues vamos a tener que, todos los pacientes tienen que ser evaluados de forma exhaustiva. No todos los pacientes son candidatos. Por ejemplo, en aquellos pacientes que ya hay extensión de la enfermedad de forma extraperitoneal, que cursan con obstrucción biliar o obstrucción ureteral, que tienen múltiples obstrucciones a nivel del intestino delgado, estos pacientes ya no son candidatos a este tipo de quimioterapia. También, pues es importante una evaluación cardíaca de estos pacientes porque una clase funcional en ANIHA mayor a 3 también los deja fuera de tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar los tumores epiteliales? Los tumores epiteliales que son de bajo grado, que no cuenten con perforación o con compromiso peritoneal, únicamente va a ser suficiente que nosotros realicemos una apendicectomía. Incluso, aunque en el reporte de histopatología nos reporten márgenes positivos. No van a requerir ninguna otra cirugía de extensión, únicamente con la apendicectomía es suficiente para el tratamiento de estos pacientes, porque es rara la afección ganglionar en este tipo de tumores, en los tumores mucinosos de bajo grado. ¿A quiénes sí le vamos a realizar hemicolectomía derecha? Pues aquellos pacientes que tengan un reporte histopatológico de adenocarcinoma. Está en debate si también los pacientes que tienen reporte de neoplasia apendicular de alto grado y en quienes de plano sí se les realiza hemicolectomía derecha también es en aquellos con células caliciformes o células caliciformes, porque recordemos que se tratan igual que un adenocarcinoma y que es un tumor de componente histopatológico mixto. Vamos a realizar cirugía de citorreducción más
quimioterapia en aquellos pacientes que ya presenten metástasis peritoneal o un polimixoma peritoneal. Bueno, estas son las recomendaciones que nos da la ASCRS, que pues es una guía americana, pero también en el 2020 salió el consenso de Chicago, donde en este consenso lo que nos proponen es que se contradice un poco con la guía americana, porque en la guía americana nos dice que únicamente necesitan apendicectomía aquellos pacientes con un tumor, una neoplasia mucinosa de bajo grado. Sin embargo, en el consenso de Chicago dice que sí necesitan una resección adicional, como una secotomía parcial, pero se desaconsejan realizar una hemicolectomía. En cambio, con los tumores neuroendocrinos, pues el tratamiento va a ser guiado pues de acuerdo al tamaño y la existencia o no de metástasis. En los tumores menores a 1 centímetro únicamente va a bastar con la apendicectomía, incluido el mesopéndice. En aquellos tumores mayores a 2 centímetros, esos van directo a hemicolectomía, pero tenemos una zona gris, que son los tumores entre 1 y 2 centímetros. Esos, para decidir cuál va a ser el tratamiento adecuado para los tumores que se encuentran en esta zona, pues en el 2019, pues también la guía americana definió que tenemos factores de riesgo histológicos. Estos factores de riesgo histológicos, al reporte de la pieza de patología, pues va a ser que se encuentre una invasión del mesoapéndice mayor a 3 milímetros, que nuestro tumor sea reportado con un grado de diferenciación G2, que se encuentre con diseminación linfática o vascular, que los márgenes quirúrgicos hayan sido positivos o que el tumor se encuentre en la base apendicular. Entonces, aquellos pacientes que presenten alguno de estos factores de riesgo histológico también debe realizarse una hemicolectomía derecha. Me pareció muy interesante presentarles este algoritmo, que es un algoritmo de acuerdo a los hallazgos quirúrgicos intraoperatorios. Entonces, en base a este algoritmo, que nos dice que si bueno, divide a nuestros pacientes en 4 hallazgos intraoperatorios. Aquellos pacientes que únicamente tenemos sospecha de apendicitis, aquellos pacientes en quienes encontramos un mucocele o encontramos una masa apendicular, y en aquellos en los cuales encontramos un pseudomixoma peritoneal. Estos tres primeros grupos se les va a realizar únicamente apendicectomía y esperamos el resultado de patología. Dependiendo del resultado de patología, vamos a decidir cuál va a ser el tratamiento o el abordaje. Entonces, aquellos pacientes con apendicitis o mucocele con acelular, o bueno, con mucina acelular, esos pacientes solamente van a necesitar vigilancia o screening para cáncer colorectal habituado a su grupo de edad. Aquellos pacientes que tengan un adenocarcinoma in situ o un pólipo adenomatoso, o tengan una neoplasia neuroendocrina menor a 1 centímetro, estos pacientes se les tiene que realizar una colonoscopía. Ya habíamos dicho que este grupo bueno, los pacientes con neoplasias apendiculares tienen hasta un 10 a un 20% de presentar un tumor sincrónico o metacrónico. Hay incluso series bueno, series de casos donde aquellos pacientes que eran sometidos a cirugía colorectal por algún tumor, les realizaban apendicectomía incidental. Entonces, se reportó que aproximadamente un 7% de esos pacientes presentaban un tumor apendicular asociado.
En aquellos pacientes en los que el reporte de patología nos diga que es un adenocarcinoma invasor, un tumor neuroendocrino mayor a 2 centímetros o con las características de riesgo histopatológico o un carcinoide con células, un carcinoide con células de Goblet o con células caliciformes, estos pacientes sí necesitan más estudios de extensión. Se les debe realizar una colonoscopía, se les debe realizar también una tomografía abdominal y marcadores tumorales. En busca de, bueno, y dependiendo de los hallazgos, se decide o no realizar una hemicolectomía derecha. En aquellos pacientes donde se encuentre mucina extraperitoneal o como tal un pseudomixoma peritoneal, a estos pacientes se les realiza biopsia de los implantes y la mucina y se le hace apendicectomía. También deben ser abordados con colonoscopía, una tomografía toraco-abdominopélvica y marcador tumoral. Puede ser, se les realiza la paroscopía diagnóstica y los vamos a clasificar según el PCI o el índice de carcinomatosis peritoneal. Y entonces, dependiendo de la puntuación que obtenga, vamos a decidir si ese paciente está fuera de tratamiento quirúrgico o si le ofrecemos citorreducción y quimioterapia. No corre. Pues ya casi se nos acabó el tiempo. Eran de 30 a 35 minutos, ya tenemos casi los 45. Entonces, no sé si puedas brevemente decir del caso. Ajá, sí, nada más que no corre la presentación. Bueno, no. Bueno, puedes hacer algo, puedes dejar de compartir y volver a compartir también. Ok. ¿Sí? No puedo. Deja de compartir y vuelve a compartir. A veces con eso es suficiente. Hasta lo que vamos, está muy interesante toda tu investigación y tu presentación. Yo en lo particular quiero felicitarte porque hiciste muy buen trabajo. Sabemos que no es fácil porque, pues aparte de que es una patología muy frecuente, la patología pendicular, muchas veces no hay la intención de, durante una cirugía de urgencias, de poder realizar toda la investigación posible. Y pues esto es una lamparita roja que nos invita a estudiar todas y cada una de las piezas que tengamos como piezas quirúrgicas. Ese es parte del comentario que vamos a hacer al final. ¿Ya corrió la presentación? ¿Ya le pueden...? Sí, creo que ya. Bueno, esto es básicamente lo mismo que les acabo de decir. Bueno, entonces, para el tema de las neoplasias apendiculares, pues básicamente vamos a tener 3 escenarios. Que tengamos la sospecha intraoperatoria, que sea como un hallazgo en un estudio de imagen, o que sea, pues ya, el paciente en la consulta y con el reporte de patología. En cuanto al caso clínico, pues yo les voy a presentar a una mujer que se identifica con las siglas MASM, es una mujer de 50 años, es originaria de la Ciudad de México y residente del estado de Oaxaca. Su ocupación pues es azafata retirada, su escolaridad es licenciatura, pertenece a un estrato socioeconómico medio-bajo y tiene una red de apoyo familiar deficiente. No tiene antecedentes oncológicos, no tiene, pues básicamente su único antecedente patológico es que padece de trastorno de ansiedad, del cual no ha llevado seguimiento y suspendió el tratamiento por voluntad propia. Y tiene secuelas motoras a nivel del miembro pélvico derecho por pues trauma lumbar en un accidente hace más de 20 años.
El cuadro clínico, pues inició con dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca derecha. Tuvo un inicio insidioso, ella refiere que alrededor de 2 semanas. Tuvo un aumento progresivo de la intensidad, que no se modificaba con los cambios de posición. Lo asociaba a náuseas y vómitos de contenido gastroalimentario y evacuaciones líquidas en número de 5 a su ingreso hospitalario, las cuales no tenían ni moco ni sangre. También refería pérdida del control de esfínteres, así como fiebre que inició 24 horas previo a que ingresara al hospital. Recibió atención médica por un médico particular que únicamente le dio tratamiento con paracetamol y metoclopramida. Ingresó a urgencias el día 22 de junio del 2023 por la noche. Únicamente estaba taquicárdica y febril. Cuando la valoraron en urgencias, pues refería a dolor abdominal intenso, continuar con evacuaciones líquidas y persistencia de la fiebre. Se le realizan exámenes paraclínicos y una tomografía abdominal simple. A su ingreso, pues dentro de los paraclínicos destacan una leucocitosis con neutrofilia importante, y de ahí, pues básicamente, y una PCR elevada de 32.4. Todos los demás valores se encontraban dentro de parámetros normales. Se le realizan una tomografía abdominal simple, donde el reporte dice líquido libre en ambas correderas parietocólicas y hueco pélvico, aglomeración de las asas intestinales en fosa ilíaca derecha, así como estriación de la grasa periapendicular y engrosamiento del diámetro pendicular hasta 15 milímetros. Cuando nosotros la valoramos al día siguiente, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, encontramos una paciente pues irritada, quejumbrosa. A nivel cardiopulmonar no tenía ninguna alteración, únicamente a nivel abdominal tenía datos francos de irritación peritoneal, no tenía peristalsis. Entonces la clasificamos con un Alvarado de 8 puntos y un I-score de 11 puntos. Pues decidimos pasarla a quirófano con el diagnóstico de abdomen agudo, probable apendicitis aguda complicada. Entonces, nuestros hallazgos quirúrgicos fueron que al abrir la cavidad abdominal encontramos líquido de reacción inflamatoria y mucina en aproximadamente una cantidad de 1 litro, un apéndice secal engrosado que presentaba nódulos de mucina, y además tenía una base ancha de aproximadamente 2.5 centímetros y medía 6 centímetros de longitud. Los últimos 25 centímetros del ilion terminal también se encontraban engrosado y con nódulos de mucina. Revisamos los ovarios, estos se encontraban hipotróficos de aproximadamente 2 centímetros y un útero igual, tamaño normal. Le realizamos una apendicectomía Parker-Kerr y mandamos el apéndice a estudio transoperatorio. El reporte de patología de ese estudio nos reportó una neoplasia mucinosa del apéndice a clasificar. Nos decía la patóloga que pues no podía como tal establecer el diagnóstico de adenocarcinoma porque pues se encontraba rota la pieza. Sin embargo, pues sí tenía infiltración en toda la pared. Por lo tanto, decidimos tratarla como tal y realizamos una hemicolectomía radical derecha, así como resección de los últimos 30 centímetros del ilion terminal. Una enterocoloanastomosis término lateral manual en 2 planos. Y al realizar la hemicolectomía también encontramos ganglios mesentéricos de aspecto inflamatorio de 1 centímetro. No hubo o no se presentaron complicaciones durante el transoperatorio. Tuvimos un sangrado de 200 mililitros y la cirugía se realizó con anestesia combinada. La evolución posquirúrgica pues fue favorable. La mantuvimos en ayuno por 3 días. Presentó únicamente un pico febril al 3er día posquirúrgico. Le tomamos cultivos y salieron negativos, así como radiografía de tórax y también se encontraba adecuada. Se egresó al 6º día posquirúrgico, tolerando adecuadamente la vía oral, evacuando con adecuada uresis y le estamos dando seguimiento por la consulta externa. Le solicitamos igual tomografía simple contrastada toracoabdominopélvica
los marcadores tumorales y su colonoscopia. Aún está pendiente recabar el resultado definitivo de histopatología porque pues es un caso muy reciente, apenas tiene 10 días. Y esto. Pues bueno, para mí es algo muy satisfactorio que tú en tan poquitos días pudiste hacer esta exhaustiva revisión y pues me voy a permitir presentar a tu mentora, ¿verdad? Que es la doctora Soledad Ramírez Galván Rasgado. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, compartimos la misma alma mater. Hizo la especialidad en cirugía en la Secretaría de Salud del Hospital de Oaxaca, General Aurelio Valdivieso, y actualmente labora en el mismo hospital que tú, obviamente, en el Hospital General de Zona número 1 de Oaxaca, y es profesora adjunta. La doctora Soledad es una cirujana muy comprometida y pues que nos pidió apoyarte, y pues desde luego que le voy a pedir que haga un comentario. Sí estamos mucho sobre el tiempo, pero vale la pena que nos haga su visión como mentora tuya. Además de felicitarte, porque te digo, en tan poquitos días haber logrado esta exhaustiva revisión, eso habla de tu compromiso como residente y sobre todo que esto puedes tú todavía ampliarlo. Después te daré unos tips. Curiosamente, yo mi tesis de posgrado la hice sobre revisión de tumores de aparato digestivo, y después de que comente Soledad voy a hacer yo algunos comentarios. Adelante, Sol. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues agradecida con la doctora Elena, como siempre, por su apoyo, por su impulso hacia los residentes y en particular hacia las residentes, ¿no? En este caso, Estefanía es una de nuestras residentes que es brillante, comprometida, y también la felicito en esta ocasión por su presentación amplia. Y bueno, mi comentario es pues muy corto en relación al caso. Casualmente yo no operé a esta paciente, pero sí estuve pendiente de su evolución. Y puedo decir que de este caso lo que rescatamos principalmente son dos cosas. Una, siempre tener en mente el diagnóstico histopatológico de las apendicectomías, ¿no? Que como usted lo acaba de comentar, son padecimientos que son tan frecuentes que muchas veces se nos olvida que dentro de este padecimiento pudiera existir pues una condición de mayor cuidado para nuestros pacientes y que condiciona un seguimiento todavía más prolongado de ellos y un cuidado todavía más prolongado del postoperatorio inmediato. Aquí quisiera hacer el paréntesis también muy importante para poder decir que bueno, tenemos, esta paciente fue operada afortunadamente en el turno matutino. Creo que ese turno matutino en todo México lo conocemos, que varía, ¿no? En condiciones en cuanto al turno vespertino y al turno nocturno, y que quisiéramos tener las mismas oportunidades para todos los pacientes. Y hoy justamente leí una frase de Hipócrates que decía, alguien por ahí la puso, ¿no? Hoy en una clase, que decía que también la sanación depende de la oportunidad, y en esta paciente pues hizo toda la diferencia tener a la mano el estudio histopatológico transoperatorio para poder tomar una decisión adecuada. Y bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo. Le agradezco mucho, doctora Elena, la oportunidad, y vamos a seguir trabajando porque realmente usted es mentora de muchas de nosotras, y yo quisiera seguir aportando también en cuanto a la residencia del Hospital General de Zona de Oaxaca. Gracias. La puerta está abierta, pero en este caso creo que vale la pena felicitarte, y quiero yo también felicitar a Sol porque te apoyó en este proyecto, y vamos a seguir obviamente apoyándonos en un futuro con más ponencias con ustedes. Pero yo te solicito que amplíes un poquito, y aprovechando que ya tienes esa sólida base de revisión,
a ver si pudieras hacer una revisión retrospectiva en tu hospital, a ver cuántos tenemos en unos 10 años. No sé, es un trabajo, tal vez un protocolo difícil, pero yo me quiero enfocar básicamente en algo. Nosotros en ocasiones, cuando hacemos una apendicectomía, no sabemos, ¿verdad?, si podemos encontrar ahí algo. Mertel hace más de 200 años escribió el primer cuadro y hablaba precisamente de que 1 de cada 200 a cada 300 casos íbamos a tener una neoplasia. Y estamos hablando que esas cifras siguen estando vigentes, unas más, otras menos, pero ¿de qué va a depender esa área de oportunidad? Que nosotros durante el transoperatorio valoremos algo más, como fue en este caso. Claro que estaba muy adecuado ahí explorar porque pues tenía mucina, ¿verdad? Nosotros sabemos que el mucosel es otro de los problemas que podemos encontrar, pero en particular muchas veces la ventana de oportunidad es el histopatológico. Tener mucho cuidado en esa cadena de custodia de nuestra pieza quirúrgica, porque si estamos en una institución que no hay reactivos, no sé, igual hacer que el paciente firme o lograr que le hagan estudios, porque muchas veces va a requerir inmunohistoquímica o otros estudios muy especializados para identificar precisamente una neoplasia, pero desde los hallazgos transoperatorios ya podemos tener esa ventana de oportunidad. Y hablando de algunos tumores, la oportunidad de su curación va a ser que se le haga precisamente esto, la hemicolectomía, y dependiendo de qué tan cerca esté de la base el tumor, y pues desde luego que, como dice Sol, no siempre tenemos en el mismo escenario los turnos matutinos, vespertinos, nocturnos, sábados y domingos, fines de semana, etcétera. Pero lo ideal es brindarle al paciente con la misma oportunidad el manejo. Entonces, sí lo felicito, hay que darle seguimiento a este caso y pues yo te invito a algo más, a tratar de que en todos los protocolos quirúrgicos siempre se analice el resultado de enviar a patología y ustedes a veces como residentes y los mismos adscritos debemos tener la oportunidad de estar seguros de que se hizo el estudio de la pieza. Y créanme que eso no siempre es. Muchas veces a ojo de buen cubero dicen no le pasa nada, si es una apendicitis edematosa o si está engrosada la pared, pero ¿qué necesitamos hacer? Que de rutina esa pieza se estudie. Y nos vamos a encontrar con muchos casos como el que nos estás platicando. Entonces, pues a ver si podemos darle más oportunidad a esta revisión, pero de todo corazón te felicito. No sé si en el Face hay alguna pregunta, Rubén, porque ya estamos sobre el tiempo. No, doctora, no tenemos preguntas. Tenemos felicitaciones en el Face y aquí en Zoom, felicitaciones para la doctora Nolasco y la doctora Ramírez y para usted. Bueno, pues Estefanía, un abrazo de mi parte y creo que todos los que estuvieron aquí presentes te mandaron felicitaciones desde inclusive Tecate, Baja California. Hubo Adolfo Aceves Hernández, le encantó tu presentación, él está en Tecate. Asimismo, la doctora Karina Sánchez, que es la jefa del curso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, habló de que estaba muy bien tu presentación, pero aclarando que el público son ustedes y a pesar de que ya no presentes la próxima, en 2 semanas, estamos con un proyecto muy ambicioso de tratar de hacer como un curso de todo lo que serían los sarcomas también. Y pues creo yo que esta semana también la doctora Irma Sánchez Montes nos está enviando una felicitación, pero realmente fuiste la artista de este día, fuiste la actriz principal y quiero pues agradecerte, Sol, este sólido apoyo que le diste a Estefanía y vamos buscando más oportunidades para que en un futuro veamos si se puede, aprovechando que ya tienes esta excelente revisión, ver si podemos encontrar
una casuística en el hospital donde estás haciendo la residencia. Y pues bueno, si alguien, aquí hay Muchas gracias. otro mensaje, ¿verdad? Pues sí, es de la doctora Irma Sánchez Montes, que es otra de las grandes mentoras de este gran grupo de cirujanas de AMCG. Y pues no me queda más que invitarlos a, en 2 semanas volvemos a reunir, como siempre, el lunes, y pues están las puertas abiertas para el que quiera colaborar, y créeme que esta revisión está de 10. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Elena. Un abrazo. Buenas noches a todos. Vamos a cerrar el programa. La presentación queda grabada. A partir de mañana lo pueden encontrar en las redes sociales de Médica Legal. Y nos vemos el próximo 17 de julio, un lunes. Gracias a todos y buenas noches. Ya escucharon que a partir de mañana ya está en las redes sociales, Facebook, Instagram y también en YouTube. Hasta Así es. luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya me voy, mamá. Tengo que prepararlo de mañana.